There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y hoy os traigo un vídeo un poco variado donde voy a estar limpiando mi casa después de haber estado malita. También voy a preparar una receta muy fácil de tarta de manzana y nos vamos a ir a Tiger a ver las novedades de primavera. Como estáis viendo, esta semana mi casa ha sido un auténtico desastre. La casa estaba pues como yo. Eso de que nuestra casa es un reflejo de nosotros es totalmente cierto. Como os comentaba, esta semana he estado malita con neumonía, me ha dado súper fuerte y antes de nada quiero daros las gracias por todos los mensajes de cariño y con buenos deseos. No tenía muy claro si hoy podría subir vídeo, pero bueno, ya me encuentro un poquito mejor. No estoy del todo recuperada, pero bueno, estoy en el camino y bueno, pues saqué un poquito de fuerzas para grabar este vídeo y además a mi casa le hacía mucha falta un poco de limpieza porque, pues como os comentaba, es que no tenía cuerpo ni ganas de hacer nada, o sea, no hice absolutamente nada en toda una semana, solamente lo justo, pero por no hacer es que no me lavaba ni la cara, o sea que imaginaos. De hecho, mi marido también se ha puesto malo, hemos estado los dos fatal, ahora él está peor y quería aprovechar mientras él descansaba en la cama porque yo he estado durmiendo casi toda la semana aquí en el sofá con las mantas y todo, ¿no? Entonces lo primero que he hecho es abrir la ventana para que se ventile todo bien, quería lavar todas las mantas y fundas de cojín para eliminar virus y demás. Y bueno, pues también quería aspirar el sofá que no lo había hecho en toda la semana. Y bueno, pues no pasa nada. Siempre digo lo mismo, lo primero es la salud y a veces pues no se puede. Y es que cuando no tenemos salud apreciamos y valoramos cosas que normalmente damos por sentado, ¿no? No sé, por ejemplo, tomarte un café calentito, tranquila, en el sofá, sin que te duela nada, sin encontrarte mal. Yo, por ejemplo, en toda la semana no me he podido tomar ni un café porque no me entraba, no podía. Y pensaba, ay, cuando me ponga bien y me pueda tomar mi café. Pensaba en tomarme un café, o sea, es que no pensaba en grandes lujos ni nada. Son las cosas más simples, pero a la vez las más importantes. Such a bright star in the dark space, babe. It never worked out with the others. All we ever did was fight, and at one point I would never thought that I would. Otra de las cosas que quería hacer hoy es limpiar los filtros del aire acondicionado, que realmente no estaban muy sucios, pero sentía que estaban como muy cargados de virus y demás, y eso al final pues es lo que estamos respirando cada día. Así que creo que sobre todo después de haber pasado por un cuadro de enfermedad en casa, pues es importante con más razón limpiarlos. Yo simplemente los limpio con agua, los paso por debajo del grifo y en esta ocasión les voy a poner un poquito de lavavajillas y voy a frotar con un cepillo suave para limpiarlos un poquito más en profundidad. Y antes de volverlos a colocar me aseguro de que estén completamente secos. So fly, you got me like my. You got me like my. You got me like there's no other than you now, babe. Nah, 'cause you got me like my. Like oh my God, don't let anyone hold you down just because you are shining way
Lo siguiente que voy a hacer es aspirar el sofá porque le hacía mucha falta. Y bueno, ahí tenemos a Diva sentadita, que por cierto pues ya ha empezado con su medicación. Al final se confirmó que volvía a tener Cushing, que era lo que yo ya me esperaba. Y la verdad es que la medicación le está sentando bastante bien. Y a modo de curiosidad os diré que ellas también se han puesto malas, o sea, estamos los 4 malos esta semana. Diva está resfriada y tiene moquitos y le estoy dando antibiótico, y Pompi tiene colitis. Así que estamos los 4 maravillosamente, pero bueno, al final pues que todo en esta vida sean este tipo de cosas que al final tienen solución. Different, you got every little string on me. The way you make me feel is crazy. How did you get so fly? You got me like my, my, my. You got me like my, my, my. También quería aprovechar para pulverizar sobre el sofá este eliminador de olores, que es el que más me gusta de todos los que he probado y lo compro en Zeeman. La limpieza que estoy haciendo hoy es más bien una limpieza rápida porque no tengo cuerpo para mucho más, pero la he enfocado más a renovar el aire y eliminar virus, ¿vale? Pues limpiando las mantas y fundas de cojín y demás. Pero no voy a hacer una limpieza muy profunda. La mesa de cristal la estoy limpiando con Zabón, un limpiador natural que os he enseñado en otros vídeos. Lo probé y me encantó. Huele muy bien y además está hecho con aceites esenciales. Al final respirar aceites esenciales es terapéutico, así que también es una forma de hacer como terapia, ¿no? Mientras limpias. Y es otro punto a favor de este producto. Ahora con un desinfectante voy a limpiar las zonas de alto contacto, cosas que tocamos mucho como interruptores de la luz, las manillas de las puertas, los mandos a distancia. Creo que son cosas que en general no solemos limpiar muy a menudo y en este caso pues bueno, porque estoy así malita y creo que es interesante limpiarlo, pero al final pues para incluso prevenir resfriados y gripes y tal, creo que es importante limpiar ese tipo de cosas a menudo porque al final las estamos tocando constantemente y no siempre tenemos las manos limpias. Yo para eso estoy usando Zoflora, que es un desinfectante concentrado aromático que huele súper bien y bueno, es el que tenía en casa. Lo gasto poquito porque es un producto bastante caro que compro en Amazon cuando hay ofertas. Ahora mismo no os puedo dejar enlace porque no hay ofertas desde hace tiempo, a no ser que queráis pagar 30 euros de gastos de envío, porque es un producto que viene de Reino Unido. Y bueno, pues cuando ya vea alguna oferta os avisaré. Es un producto, como os digo, es concentrado y yo lo que hago es que pongo 2 taponcitos del producto en una botella de agua. Entonces dura bastante y lo uso para este tipo de cosas. Es que me cuesta encontrar desinfectantes con un olor que me guste, porque el eucalipto no me gusta y luego pues la mayoría de desinfectantes no me gustan, a no ser que encuentre por ejemplo el de Sanitol de manzana o no sé si hay de limón. Ya lo buscaré. Antes usaba uno de la marca Lysol, pero me enteré que testan en animales y lo dejé de usar, porque bueno, una cosa es no saberlo, pero si lo sé, pues no puedo usar una marca que sé que está haciendo eso. Y mira que me encantaba el olor del desinfectante Lysol, creo que era de manzana, pero ese tipo de cosas van en contra de mis principios. I want you
put me out again. Still I need ya. I'm weak for you. Yeah, you. Yeah, you. I'm weak for you. Yeah, you. Yeah, you. Now I'm trying to let you go, but I'm always losing control. Is that what you want me to do? Now I'm trying to let you go, but I'm always losing control. Por último, aquí en el salón voy a ponerme a doblar una poquita de ropa que tenía pendiente para que no se me acumule más, básicamente porque, bueno, ya sabéis que odio doblar ropa y bueno, pues hay que hacerlo, no queda de otra, la ropa además no para y es preferible doblar una lavadora que doblar 4. Sí que es verdad que esta semana pues no tenía yo cuerpo de hacer nada y lo dejé ahí. Pero bueno, como os digo, tampoco he estado poniendo lavadoras, así que no se me ha acumulado, por suerte, demasiada ropa para doblar. You'll be the death of me still, you're my medicine. Yeah, I need ya, I need ya. You light a fire just to put me out again. Yeah, I need ya. Weak for you. Yeah, you. Yeah, you. En la cocina tenía pendiente vaciar el lavavajillas y además tenía muchas cosas sucias en el fregadero por este motivo, porque el lavavajillas pues no estaba vacío. Esto es lo único que he estado haciendo esta semana. Ponía el lavavajillas por la noche y al día siguiente lo iba vaciando durante el día, poco a poco, o directamente si teníamos que coger un plato o un vaso lo cogíamos de ahí hasta que se vaciaba del todo. Esto no lo tenéis que tomar como ejemplo de nada, pero bueno, hay situaciones en la vida que esto es lo que hay. Ya me sentía yo bastante mal con la neumonía y encima pues viendo cómo estaba mi casa, yéndome a dormir con la casa hecha un desastre. Y bueno, pues es que no podía hacer nada, mirar para otro lado y recuperarme pronto para poder seguir como siempre. Por cierto, como sé que os gusta que os recomiende series, os quiero recomendar una que está en Netflix, es nueva y se llama Sullivan's Crossing. Voy a intentar dejarlo por aquí por pantalla. Me ha gustado muchísimo, son 3 temporadas. Y bueno, pues habrán más temporadas porque se queda abierta. Pero si os gusta Virgin River, os va a gustar porque es muy del estilo, es así muy parecida. Para limpiar el fregadero estoy usando el spray este de Fairy, que me gusta mucho, la verdad, aunque prefiero el Cif crema, pero es que no me quedaba y esta semana pues no he podido ir a comprar. Así que he usado esto, que también me gusta bastante cómo lo deja todo. Y además hace bastante espuma, como podéis ver. Me gustan los limpiadores que hagan espuma. Si no hace espuma, me da la sensación de que no limpia bien. Said you needed space. Said you needed more time to think. So you went away. But you still would stay in my dream. Now you're back for more. Why you in my reality? My head closed the door. Even though my heart just won't leave. That was then, can't go back. Hurt so bad, had to block out the memory. If we try again, start from scratch. You wanna pick up where we left off, but you've been gone away. You've been gone away so long.
Since you've been gone away so long. I forgot your middle name, I forgot your birthday. You still wear cologne the same, like it in the worst way. You've been gone away. Since you've been gone away 50-11 days, 50-11. I lost count of all. Quería preparar una tarta de manzana para tener algo dulce para acompañar el café o el té, y esta receta es muy fácil de hacer y además queda muy rica. Vamos a necesitar 180 gramos de harina, 80 gramos de azúcar moreno, 8 gramos de levadura, que la voy a poner ya con la harina, 2 huevos y 175 mililitros de leche. Y lo más importante, 4 manzanas, 2 las vamos a trocear para hacer la tarta y las otras 2 las vamos a laminar para ponerlas después por encima. Entonces en un bol ponemos los huevos, la harina con la levadura, el azúcar, las manzanas troceadas y la leche, y lo trituramos todo con la batidora. Si tenéis Thermomix lo podéis hacer con la Thermomix, mucho más rápido, o con una batidora de vaso, pero si no tenéis Thermomix como yo, que no tengo, lo podéis hacer perfectamente con la batidora eléctrica. Es mucho más lento, pero se puede hacer perfectamente. Trituramos todo bien y cuando ya no queden grumos, pasamos la masa a un molde para horno engrasado con un poco de mantequilla y harina. El molde que estoy usando es de 24 centímetros de diámetro. Al final pues pensad que el grosor de la tarta dependerá de lo grande que sea vuestro molde. Si usáis un molde con un diámetro más grande, la tarta quedará más finita. Ahora colocamos las manzanas laminadas por encima hasta que quede toda la tarta cubierta y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados durante unos 40 minutos más o menos. Esto ya sabéis que depende mucho del horno, del grosor de la tarta, así que bueno, más o menos lo tenéis que ir controlando. Mientras se va haciendo la tarta voy a limpiar de forma rápida el baño, porque yo lo suelo repasar cada día o como mucho día sí día no, pero como os digo, esta semana pues no he hecho nada, así que voy a pulverizar desinfectante en el inodoro y mientras los productos hacen su efecto voy a limpiar el espejo y el lavamanos. El espejo lo he limpiado con Zabón, que la verdad este producto es una maravilla para cristales y espejos. Estoy realmente sorprendida de lo bien que los deja. Y lo que es el grifo y el lavamanos pues lo he hecho con desinfectante porque realmente esta semana le hacía mucha falta una buena limpieza. La verdad es que se nota muchísimo el hecho de limpiar el baño una vez a la semana que repasarlo de forma rápida cada día. Sobre todo ahí en esa zona alrededor del desagüe, que se va formando como un moho rojo que al final pues cuesta bastante más de quitar si no se limpia en varios días. También voy a cambiar la toalla, poner una toalla limpia y bueno, pues poquito más voy a hacer aquí en el baño. Tengo que coger fuerzas para hacer las tareas del reto, que este mes, no sé vosotros, pero yo lo llevo muy mal, porque claro, como ha pasado lo que ha pasado, pues bueno, no sé lo que me dará tiempo a hacer, a ver si en estos días ya me recupero y para el domingo que viene puedo subir vídeo del reto de febrero con algunas tareas. Acting strange for a while, but I want you close, ooh, closer than before, and no one knows, ooh, that I want you close. I'm not overthinking feelings, I just need you to know that I want you close.
Ya han pasado los 40 minutos y tenemos la tarta lista. La dejamos atemperar un poco y la pintamos con mermelada. Yo he utilizado de albaricoque, pero también podéis utilizar de melocotón. Y lo que he hecho es rebajarla un poquito con agua para que quede un pelín más líquida. La manzana en el horno se queda mate y de esta forma queda mucho más brillante y más bonita, y además le da muy buen sabor. Just need you to know that I want you close, closer than before, closer than before, closer than before, hiding all my feelings, broken from the start, wish you never leave me, am I going too far? Y ya sabéis que ver cosas para la casa para mí es otro tipo de terapia, así que ahora os dejo con las cosas tan bonitas que hay en Tiger para esta primavera. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, being to myself and sit in silence, until I got a call. My friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, oh, oh. Every morning after feels the same. I know I only have myself to blame for drinking way too much. I guess I got caught up. Can someone make this headache go away? We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Felt like we had it all. We were dancing in the dark. We were dancing in the dark. Wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, oh, 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 wow, oh, 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 wow, oh, oh. Y ahora me voy a tomar una infusión con un trocito de tarta de manzana y de verdad os digo que para mí esto es la felicidad. Que no tengamos que perder la salud para aprender a valorarla, así que hoy quiero desearos mucha salud de todo corazón. También quiero daros las gracias por estar aquí acompañándome un día más.
Espero que el vídeo de hoy os haya gustado, que hayáis pasado un ratito entretenido y agradable conmigo. Si ha sido así, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo, dejar un comentario que me encanta leeros y también hypear el vídeo. Todo esto es gratis y a mí me ayudáis muchísimo a seguir creando contenido. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!